Feliz mañana para todas. ¿Cómo amanecieron? Estaremos hoy meditando juntas en Génesis capítulo 41, versículos 47 al 57. Estaremos terminando este capítulo que nos ha dejado grandes enseñanzas porque así es la palabra de Dios. Pero antes de iniciar, te recuerdo que como cada semana, este día memorizamos un verso de la Biblia. Todas debemos hacerlo porque mientras más llenas estamos de la palabra de Dios, más equipadas estamos también para enfrentar la vida. Así es que en el primer comentario de este devocional, ahí estará el verso y ahí estarán también todas las instrucciones para que puedas participar. Te animo a que no te quedes fuera. Es un reto y claro que requiere de nuestro tiempo. Por cierto, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Acciones, no ilusiones. Y vamos a ponerlo en los comentarios. Acciones, no ilusiones, porque muchas veces en la vida nosotras queremos que sucedan las cosas simplemente porque tenemos el buen deseo de que sucedan, simplemente porque estamos ilusionadas para que sucedan, pero necesitamos accionar en la dirección correcta para que las cosas entonces puedan realizarse. Así es que prepara tu Biblia, qué bueno que te conectas, estrellita para ti. Vamos a leer, versículo 47. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Y vamos a escribir ahí, tal como se había predicho. Y esto nos debe recordar que todo lo que Dios diga que va a suceder, ¿qué crees? Pues va a suceder. Y aquí está la Biblia llena de promesas, preciosas y grandísimas promesas que son sí y son amén. Van a suceder y no nos debe quedar ninguna duda. Y esto es lo que estaba pasando ahí en la tierra de Egipto, verso 48. Todos esos años, José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Y vamos a hacer aquí la siguiente pausa porque mira, en unos cuantos versos podemos ver un gran trabajo que José estaba haciendo. Como leímos ahí, la tierra dio tanto grano que ni siquiera ya podía contarse. Era imposible medirlo. Al principio José empezó a registrar todas las cantidades, ¿verdad? Pero conforme iban acumulando más y más, y acuérdate que era solamente el 20%. O sea, imagínate cuánto grano había en los años de abundancia. Era demasiado lo que había en Egipto. Sin embargo, José seguía enfocado en lo que tenía que hacer. La abundancia no lo hizo desenfocarse de los años de escasez que estaban por llegar. Y esto es bien importante también recordarlo. Debemos estar enfocados en lo que tenemos que hacer, planear para los días que vienen. Así es que vemos a José trabajando diligentemente. No era un joven lleno de ilusiones, sino era un joven lleno de acciones. No andaba por ahí presumiendo su anillo, presumiendo su ropa, presumiendo la vida que tenía, cómo Dios lo había honrado. Él estaba enfocado en lo que tenía que hacer y trabajaba arduamente para lograr salvar a Egipto. Así es que acumuló demasiada comida para los tiempos de hambre y dice, durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, le nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potífera, el sacerdote de On. Fíjate, José tenía aquí 37 años, 37 años y ya tenía ahora 2 hijos y José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de aflicción. Y me gustaría que subrayemos con una línea negra donde José dice, Dios me hizo olvidar todas mis angustias. Quiere decir que aunque hemos leído la persona tan excelente que era José, él sí se sentía angustiado. Y luego, si vemos el nombre de Efraín, dice, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Vamos a subrayar eso también con una línea negra que nos enseña que José sentía que esa tierra era una tierra de aflicción. Ahora estaba como el segundo más importante de Egipto, pero aún así
esa no era su tierra, él estaba entre personas que no eran su familia, sin embargo, Dios le estaba dando dos hijos y él los recibió como de parte de Dios y le puso nombres para recordar la bondad de Dios en medio de las aflicciones. Y esto nos habla nuevamente de cómo para José Dios era el centro de su vida. No estaba hablando de la amargura, sino estaba hablando de Dios que se había hecho presente en su angustia y de Dios que se había hecho presente en su aflicción. Tú y yo como hijas de Dios podemos dar testimonio igual que José, que Dios ha estado con nosotras. Claro que hemos pasado momentos de angustia, claro que hemos pasado momentos de aflicción y quizás los estamos pasando hoy mismo, pero podemos y debemos reconocer que Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios, el Salmo 91:15, voy a leer la Reina Valera del 60, dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Es una promesa que Dios nos da a cada una de nosotras. Sí vamos a pasar por momentos de aflicción, sí vamos a pasar por momentos de angustia, pero Dios nos dice, invócame a mí, yo te responderé y estaré contigo ahí en la angustia. Fíjate, la promesa no es yo quitaré las angustias de tu vida. Dice, yo estaré contigo en la angustia. Por eso cuando vemos los nombres de los hijos de José, vemos eso, el testimonio que José está dando de Dios. Dios me hizo olvidar mis angustias. Dios me hizo fructífero. Todo el crédito nuevamente se lo estaba dando a Dios. Y dice el verso 53, finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Y estaba sucediendo lo que Dios dijo que iba a suceder, porque dice el verso 54, después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Subraya esto con una línea verde. En todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Es decir, así como la abundancia fue muy grande, también la escasez ahora era muy grande. Y cuando la gente reclamó alimento al faraón, ¿qué les dijo Faraón? Les dijo, vayan a ver a José y hagan todo lo que les diga. Quiere decir que José ya se había hecho fama de ser un hombre que ofrecía soluciones. Y me gustaría que escribamos esta frase en los comentarios. Como hijas de Dios debemos ser mujeres que ofrecemos soluciones. Había mucha gente exigiendo alimento, había mucha gente sin saber qué hacer, pero José no era uno de ellos. José era un hombre que estaba ofreciendo soluciones. Él estaba completamente preparado porque se puso a trabajar sin descansar en el tiempo que tenía que trabajar. Todos andaban en abundancia, bien felices, disfrutando la vida. Y José no solo disfrutaba la vida, José trabajaba arduamente precisamente para que cuando llegara este momento él pudiera ofrecerle soluciones a toda la gente de Egipto. Así es que dijo el faraón, hagan todo lo que les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios. Y me gustaría que subrayemos esto con azul porque es algo digno de imitar. Abrió los graneros y ¿qué crees? En los graneros estaban los ahorros, en los graneros estaba la comida, en los graneros estaba la provisión, porque él supo ahorrar el 20% cuando tenía que hacerlo. Así nosotras, cuando lleguen los tiempos de necesidad, vamos a ir a abrir los graneros y ¿qué vamos a encontrar? Si fuimos mujeres sabias, si fuimos mujeres de acciones y no solo de ilusiones, pues vamos a encontrar provisión y vamos a decir gracias Dios porque ahorramos el 20%, hicimos como la hormiga, fuimos trabajadoras y ahora tenemos la provisión que necesitamos. Así es que José le pudo dar alimento a todos los egipcios porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Pero fíjate lo que dice el verso 57. Y llegaba a Egipto gente de donde, de todas partes,
para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Esto quiere decir que José no solamente se convirtió en una solución para Egipto, sino fue un instrumento que Dios usó para salvar a otras naciones, a otras familias, gente de todas partes. Pudieron comprarle grano a José, gente de todo el mundo, como dice este verso. Y aquí empezamos a ver la manifestación de la bondad de Dios, no solo para los egipcios, sino para muchas personas. Así es que, qué gran diferencia hizo para Egipto tener en ese momento clave a un joven como José, un joven de acciones. En la casa de Potifar, un joven de acciones. En la prisión, un joven de acciones. Ahora en el palacio del faraón, un joven de acciones. En los años de abundancia, un joven de acciones. En los años de escasez, un joven de acciones. No podemos vivir sentadas en un sillón, mujeres queridas, en el sillón de la comodidad, en el sillón de cruza los dedos y ojalá me vaya bien, en el sillón de, ay, ya Dios hará algo. No podemos sentarnos en ese sillón. Debemos accionar y decir, Señor, porque tú me has dado sabiduría, yo puedo actuar y hacer las cosas que tú quieres que yo haga en cada temporada para que llegando los momentos difíciles, yo también sea una mujer que está preparada y que ofrezco respuestas, que mis hijos no estén diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y que yo diga, ay, no sé, sino que seamos mujeres sabias y digamos, ¿qué crees, hijo? Dios nos enseñó a estar preparados. Hay una solución. Mujeres que ofrecemos soluciones. Así es que vamos a preguntarnos, mujeres queridas, si evaluamos nuestra propia vida, ¿podemos decir que somos mujeres de acciones o mujeres de ilusiones? ¿Estamos trabajando arduamente cada día para que cuando lleguen los momentos difíciles estemos preparadas? ¿Somos nosotras parte de la solución o parte del problema cuando llegan los momentos difíciles? Una pregunta más. ¿Estamos dejando que Dios use nuestras vidas para ser de bendición a muchas más personas y no solo a nosotras mismas? Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, porque a través de la vida de José tú sigues retándonos para ser mujeres excelentes en todo lo que hacemos. Qué maravilloso es ver cómo él se puso a trabajar con diligencia y estuvo almacenando el grano en grandes cantidades. Quizás cualquier persona se hubiera cansado y hubiera dicho, ya no lo quiero hacer. Sin embargo, él fue diligente, llevó las cuentas, siguió el plan que tú le diste y cuando llegó el momento difícil, él pudo ofrecer soluciones. Él fue la persona a la cual todos podían ir para encontrar el alimento en los momentos de escasez. Padre, de la misma manera tú quieres usar nuestras vidas para que seamos mujeres de acciones y no de ilusiones y trabajemos en todas las temporadas arduamente, Señor, y llegados los momentos difíciles, nosotras no seamos parte del problema, sino seamos parte de la solución. Que no pensemos solo en nuestro propio bienestar, sino pensemos en cómo podemos ser de bendición para más y más personas. Gracias, Dios, por tu bendita palabra. Vamos a decir juntas, sigue transformando mi vida. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, digamos todas juntas, amén, amén, amén. Gracias al Señor por su bendita palabra. Así es que ahí está, mujeres queridas, manos a la obra, despertemos del sueño y digamos, Señor, quiero trabajar con excelencia. Y por cierto, trabajemos con excelencia memorizando el verso de esta semana. Yo soy Verónica, vamos a seguir leyendo, obedeciendo y compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Que Dios te bendiga, que estés muy bien. Bye, bye. Bye, bye.